Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño y las redes sociales que explotan. Ander Zel y Kerem Bürsin pillados de nuevo. Y no solo eso, regresaron juntos a casa después de una gala benéfica. ¿Cómo se quedan? Yo sinceramente alucinando. La emoción es inmensa y las posibilidades infinitas. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy una bienvenida enorme. En este canal amamos el mundo de las series turcas, los chismes de farándula, los romances inesperados y por supuesto, a nuestros queridísimos Hande y Kerem. Así que si te gusta todo esto, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo chismecito. Prometo que aquí te mantendrás siempre al día con las últimas novedades. Suscríbete ahora, no te arrepentirás. Tenemos una comunidad vibrante y llena de amor por las series turcas. Ahora sí, manos a la obra. Como ya les adelanté, el tema del día es Hande y Kerem. La noticia bomba saltó hace unos días y sinceramente no me extraña. Llevamos tiempo notando cositas, pequeños detalles que sumados pintan un panorama bastante interesante. Y ahora la cereza del pastel. Los pillaron juntos entrando a casa después de una gala benéfica. Drama, drama, drama. Es el chisme que todos esperábamos. Para los que no estén tan familiarizados, Hande Zel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son como el Brad Pitt y Angelina Jolie turcos, pero con un encanto y una conexión que cautiva a todo el mundo. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, una comedia romántica llena de enredos, química y momentos inolvidables, los catapultó a la fama internacional. La trama giraba en torno a Eda, una joven soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso, que se ven obligados a fingir un noviazgo que inevitablemente desemboca en un amor verdadero. Durante la serie, la química entre ellos era innegable y el público, como nosotros, se enamoró de su amor en la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada escena compartida irradiaba una energía especial. La conexión era tan intensa que los fans no dudaban en especular sobre un posible romance en la vida real. Y para nuestra alegría no se equivocaban. Y no solo en la pantalla, mis amores. La magia trascendió. Empezaron a salir juntos, se convirtieron en la pareja favorita de todos, nos regalaron momentos preciosos y, básicamente, nos dieron todo lo que una fan de los romances turcos puede desear. Desde paseos románticos por la playa, hasta publicaciones en redes sociales llenas de cariño, Hande y Kerem nos hicieron creer en el amor verdadero. Nos inspiraron, nos emocionaron y nos hicieron suspirar. Eran la pareja perfecta, un ejemplo de complicidad y felicidad. Pero como en toda buena historia de amor, llegó el momento de la ruptura. Después de un tiempo anunciaron su separación. Un shock para todos. El mundo se vino abajo, las redes sociales explotaron. En fin, un drama total. El anuncio fue una bomba, y la tristeza invadió los corazones de sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables. La verdad, como siempre, quedó en el misterio. Pero, ¿qué pasa cuando el amor es verdadero? ¿Será que realmente se han dado una segunda oportunidad? Es la pregunta que todos nos hacemos. Después de la ruptura, han sido muchas las ocasiones en las que se les ha visto juntos. Fotos, vídeos, comentarios en redes. Es que no nos perdimos ni un detalle. Somos unos detectives de la farándula. Y es que cuando hay amor, es difícil olvidarlo. Empecemos por recordar algunos momentos clave. Después de la ruptura, Hande y Kerem han sido vistos en eventos, reuniones de amigos, incluso en el mismo lugar de vacaciones. Demasiadas coincidencias. Los paparazzi no los dejaban en paz y cada foto, cada vídeo, cada encuentro era analizado al detalle. La gente comenzó a especular, a hablar de reencuentros, de segundas oportunidades. Y sinceramente yo también lo sospechaba. Es que el amor que se tenían era palpable. Hubo fotos donde se les veía sonriendo, hablando animadamente. Y siempre, siempre con una cercanía que iba más allá de la amistad. ¿Amigos? Yo no me lo creo. En mi opinión, la amistad con un ex es algo complicado.
Y en este caso parecía que algo más que amistad había entre ellos. Sus interacciones eran cálidas, sus miradas cómplices y sus risas compartidas. Era evidente que aún existía una conexión especial entre ellos, una conexión que el tiempo y la separación no habían logrado extinguir. En una ocasión, fueron fotografiados en un restaurante compartiendo una cena íntima y romántica. En otra se les vio paseando por las calles de Estambul, disfrutando de la compañía mutua. Y por supuesto, no podemos olvidar las publicaciones en redes sociales, donde se dejaban mensajes subliminales y pistas que mantenían a sus fans en vilo. Ahora vamos a lo importante en la gala benéfica. El evento fue hace unos días y las fotos y vídeos no tardaron en inundar las redes. La gala, organizada con el objetivo de recaudar fondos para una causa noble, reunió a varias celebridades de Turquía, entre ellas Hande y Kerem. Obviamente la expectativa era máxima. ¿Se saludarían? ¿Se ignorarían? ¿Qué pasaría? Y la sorpresa fue mayúscula. No solo se saludaron, sino que estuvieron juntos gran parte de la noche. Compartieron risas, miradas cómplices, conversaciones animadas. La química era la misma. Era como si el tiempo no hubiera pasado. La prensa no dejaba de fotografiarlos y cada gesto, cada detalle, era analizado al milímetro. Los fans emocionados comentaban y compartían las fotos y los vídeos en las redes sociales, creando un auténtico revuelo. Y la bomba, mis amores, la bomba. Al finalizar la gala se fueron juntos. Fueron fotografiados entrando en el mismo edificio. En el mismo edificio. Las fotos tomadas por los paparazzi mostraban a Hande y Kerem saliendo del evento y subiéndose al mismo coche. Luego fueron vistos entrando en el mismo edificio, lo que desató la locura en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Las posibilidades son infinitas. ¿Viven juntos? ¿Se vieron después de la gala? ¿Se quedaron a dormir? Necesitamos respuestas, ya. Y es que, vamos a ser sinceros, todos queremos que vuelvan. Son una pareja increíble con una química inigualable. Nos regalaron momentos mágicos en Love is in the Air, y verlos juntos de nuevo nos llena de esperanza. Queremos creer en el amor. Queremos creer en las segundas oportunidades. Y sobre todo queremos más Hande y Kerem. Por supuesto, hay gente que no cree en los rumores, que piensa que son solo amigos. Y respeto mucho esas opiniones. Creen que es posible mantener una amistad sincera después de una ruptura amorosa, y que la cercanía entre ellos se debe a su buen rollo y a su profesionalidad. Sin embargo, para mí, las pruebas son más que suficientes. Hay demasiadas coincidencias, demasiados detalles que apuntan a algo más que amistad. Ya lo veremos. El tiempo dirá. La vida de las celebridades es un misterio, y a veces, las apariencias engañan. Lo que sí es seguro es que la gente está hablando, las redes sociales están ardiendo y nosotros estamos encantados. Nos encanta el chisme. Nos encanta el drama. Nos encanta el amor. Y sobre todo, nos encanta Hande y Kerem. Y como buenos fans, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada foto, a cada rumor. Seremos los primeros en saber qué está pasando. Estaremos al pie del cañón, investigando y analizando cada pista. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se han dado una segunda oportunidad? ¿Son solo amigos? ¿Qué esperan que pase? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué esperan, y qué conclusiones sacan de todo esto. ¿Creen en el amor verdadero? ¿Creen en las segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus deseos. Hemos repasado los momentos clave de su relación, desde la chispa en Love is in the Air, hasta la supuesta reconciliación después de la gala benéfica. Hemos analizado fotos, vídeos y sobre todo, hemos soñado. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta soñar con el amor. Y en este caso, soñar con el reencuentro de Hande y Kerem es algo que nos llena de alegría y esperanza. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Qué podría significar que Hande y Kerem hayan sido vistos entrando en el mismo edificio después de la gala? Existen varias posibilidades, y cada una de ellas alimenta nuestra imaginación. Asterisco 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 viven juntos asterisco asterisco esta es la teoría más romántica y la que más anhelan los fans.
Podría ser que hayan decidido darle una nueva oportunidad al amor y estén viviendo juntos en secreto. Sería el final feliz que todos esperamos. Asterisco 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 pasaron la noche juntos asterisco asterisco tal vez, después de la gala, decidieron seguir disfrutando de la compañía mutua y pasaron la noche juntos. Esto indicaría que su relación va más allá de la amistad. Asterisco 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 se vieron después de la gala asterisco asterisco quizás, después del evento, decidieron reunirse en la casa de uno de ellos para seguir conversando y ponerse al día. Podría ser el comienzo de una nueva etapa en su relación. Asterisco 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 son solo amigos asterisco asterisco aunque nos cueste creerlo, es posible que solo sean amigos y que hayan entrado en el mismo edificio por casualidad, o porque ambos tienen algún tipo de vínculo con ese lugar. Asterisco 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 están trabajando en algo juntos asterisco asterisco podría ser que estén colaborando en algún proyecto profesional, ya sea una película, una serie, o una campaña publicitaria. Esto justificaría su cercanía y sus encuentros. Por supuesto, estas son solo algunas de las posibles explicaciones. La verdad, como siempre, solo la saben Andy y Kerem. Pero independientemente de lo que esté pasando, es evidente que aún existe una fuerte conexión entre ellos. Una conexión que el tiempo y la distancia no han logrado romper. En cuanto a la reacción de los fans, la emoción es palpable. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, esperanza y alegría. Los hashtags #Andercel, #Kerem Bürsin y #Ande Kerem se han convertido en tendencia, y los fans no dejan de compartir fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Algunos incluso han creado montajes y vídeos dedicados a Andy y Kerem, recordando sus mejores momentos y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Es evidente que Andy y Kerem son mucho más que dos actores. Son ídolos, referentes y un ejemplo de amor para sus fans. Su historia, llena de emociones y sentimientos, ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y para cerrar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. 1. Andy y Kerem, juntos de nuevo han sido fotografiados entrando en el mismo edificio después de una gala benéfica, lo que ha desatado los rumores de reconciliación. 2. Una historia de amor en Love is in the air, la química entre ellos trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real. 3. Momentos clave de su relación desde el inicio de su romance hasta su ruptura, hemos repasado los momentos más importantes. 4. Demasiadas coincidencias han sido vistos juntos en eventos, reuniones y lugares de vacaciones, lo que ha despertado las sospechas de los fans. 5. La gala benéfica y la bomba la gala fue el detonante, y el hecho de que se fueran juntos al mismo edificio ha revolucionado las redes sociales. 6. ¿Qué significa esto? Analizamos las posibles explicaciones y las diferentes teorías sobre lo que podría estar pasando. 7. La opinión de los fans la comunidad está emocionada, con la esperanza de una reconciliación. 8. El futuro es incierto solo el tiempo dirá qué pasará con Andy y Kerem. Espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo, que les haya parecido interesante y sobre todo, que se hayan divertido tanto como yo al grabarlo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismes de la farándula turca. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Son lo mejor de mi canal. Y ahora, antes de despedirme, no se olviden de dejarme su like si les gustó el vídeo. Me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y sobre todo, no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre Andy y Kerem, sobre su posible reconciliación, y sobre todo lo que se les ocurra. Los leo a todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de las últimas noticias y chismes de la farándula turca. Porque aquí en mi canal, siempre tendrán la información más fresca y los análisis más completos. Hasta la próxima, mis amores. Y que el amor siempre triunfe.